Hola de nuevo. Este es el último video de mi parte, sí, que yo subo como contenido y es y bien importante, digamos, es especial en el sentido de que todos los videos a partir de este hacia atrás, digamos, todos los que ya he hecho, parece que están rodeando alrededor de algún tema, pero digamos, es dónde convergen todos esos temas no es claro todavía. Y este video digamos, nos permite darnos cuenta dónde van a converger, ¿no? Dónde se van a unir todos estos temas. La parte de la estadística descriptiva con la probabilidad, digamos, encuentran su convergencia, digamos, en este video, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahorita se llama variable aleatoria, ¿sí? Ya les había yo he hablado de las variables discretas y continuas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a hablar de variable aleatoria discreta, ¿sí? ¿Qué significa? Que esta variable va a poder obtener valores de un conjunto finito y numerable o finito y contable, ¿no? Entonces, a esto me refiero con discreto ya. Y ahora, me gustaría a mí definirles qué es una variable aleatoria, ¿sí? Pero antes de hacerlo, digamos, lo que vamos a ver aquí va a ser, digamos, que es bastante importante, digamos, esta función de masa de probabilidad, ¿ya? La palabra masa es adjudicada en referencia a que después ustedes van a trabajar con la función de densidad de probabilidad y entonces ahí hay una relación entre la masa y la densidad, ¿no es cierto? Entonces, que se hace un símil en la forma en cómo nombramos estas funciones, ¿ya? ¿Qué en pocas esta función de masa de probabilidad va a ser nuestra ley de asignación para, en este caso, de probabilidades para este caso, que tenemos una variable aleatoria, ¿sí? Ya, ahora hay varias, digamos, vamos a ver algunos ejemplos de variables aleatorias, por ejemplo, una tipo Bernoulli, uniforme, binomial, geométrica. Vamos a ver la esperanza matemática o media, y ahí está como que el link, ¿no es cierto?, entre lo que vimos en la estadística descriptiva con la parte de probabilidad, la esperanza, la regla del valor esperado, de la esperanza matemática y, digamos, una propiedad de linealidad, eso, linealidad. Ya. Ahora, entonces, digamos, ¿cómo yo defino a mi variable aleatoria? ¿Ya? Entonces, miren, una variable aleatoria va a ser en realidad una función que va a tomar elementos de mi espacio muestral. Entonces, en este caso, estos de aquí van a ser mi espacio muestral. Yo ingreso elementos de mi espacio muestral a una máquina matemática a la que yo llamo variable aleatoria, por ejemplo, en este caso la W mayúscula, y me va a devolver un número real, ¿sí? Entonces, digamos, yo meto información a mi variable aleatoria y esta me regresa un número real, ¿ya? Ahora, esta información que yo ingreso a mi variable aleatoria, ¿de dónde proviene? Pues de mi espacio muestral, donde el espacio muestral contiene los resultados de un evento, de un experimento, ¿no es cierto? En este caso probabilístico, ¿sí? Entonces, supongamos que A, B, C y D son nombres, ¿no? Alberto, Berenice, Carlos y Diana, ¿ya? Son las iniciales de los nombres de qué? De estudiantes que, digamos, obtenemos en un experimento, ¿sí? ¿Cuál es el experimento? Supónganse que se paran en uno de los edificios, en un piso de los edificios de la universidad y abajo hay un montón de estudiantes, ¿ya? Y entonces ustedes cierran los ojos, digamos, a ver, tal vez aquí estaría bien, entonces cogen, cierran los ojos y se dan, no sé, una vuelta así, y se dan varias vueltas y luego lanzan la pelota hacia donde están los estudiantes, ¿ya? Al estudiante que le cae en la cabeza la pelota, ese es el que viene el resultado de ese experimento. Está así como cuando yo lanzo un dado y me muestra un número, ¿no es cierto? Ese es el resultado del experimento. En este caso, al estudiante al que le cayó la pelota en la cabeza es el resultado del experimento. ¿Ya? Entonces, les cayó a estas 4 personas la pelota en la cabeza, ¿ya? Entonces, ahora, lo que, miren, ¿qué es digamos, por ejemplo, cuando yo hablo de el perro, ¿ya? Cuando hablo de el perro, sí, de esta, sí, entidad, hablo de una entidad, digamos, abstracta, ¿ya? Es decir, que yo no me estoy refiriendo al perro oso en particular, no me estoy refiriendo al perro Pepito que tienen en su casa o a un perro, digamos, que le vieron esta mañana o a uno que ven en la tele. No.
cuando hablo de el perro, me refiero a todas las características que tienen todos los perros, ¿ya? Como que extraigo la perritud de cada caso particular y ese es el abstracto, el perro, ¿ya? Entonces, asimismo, cuando nosotros hablamos de propiedades, por ejemplo, la propiedad peso, que se escribe en inglés weight, ¿no es cierto? Y entonces, esta propiedad, ¿a qué se refiere? El peso, no el peso particular de Juan Carlos o el peso particular de Verónica, ¿no? Estoy hablando de la propiedad, el peso. Entonces, yo, digamos, lo que haría es en cada individuo extraer, digamos, notar qué es el peso en cada individuo en particular y extraigo lo que tienen en común todos esos individuos cuando hablo de peso, ¿no es cierto? Cuando, digamos, cuando me fijé en estas propiedades particulares de peso. Y lo que tienen en común es la propiedad, el peso, ¿ya? Entonces, el peso, esa propiedad abstracta, ¿no es cierto? Es el W mayúsculo. Y uno de los posibles pesos que puede tener un individuo va a estar notado por esta misma letra, pero en minúscula. De manera que, por ejemplo, un valor que puede tener W minúscula, ¿sí? Un valor concreto de peso sería, por ejemplo, 62, otro valor concreto, por ejemplo, sería 75, ¿sí? Y mi variable aleatoria en este caso es el peso, ¿ya? ¿En qué sentido? En que esta función, ¿sí? Que es mi variable aleatoria, toma un estudiante de estos, ¿sí? De los que están, que son elementos de mi espacio muestral, sí, y lo que me devuelve es, este es el dato de entrada y lo que me devuelve es un número. ¿Qué número me devuelve? El peso en concreto que tiene esta persona, ¿sí? Ya. Entonces, digamos, en ese sentido, el W mayúscula, que es mi variable aleatoria, es una función, ¿sí? Por ejemplo, también puedo yo tener una variable aleatoria, digamos, de altura, que en inglés es height, ¿no es cierto? Height. Entonces, ya. La cuestión es que, claro, cada persona tiene una altura en particular, en concreto, pero nosotros podemos pensar que esa altura en concreto que tiene cada persona es una particularización o condensación o concretación de esta propiedad altura abstracta, ¿no es cierto? Sí, en filosofía hay esta diferencia, por ejemplo, entre, digamos, los universales que vienen a ser estos abstractos, como por ejemplo la paz, el amor, ¿no es cierto? La propiedad, la altura, y digamos los particulares. Entonces, digamos, en particular, por ejemplo, el amor, que yo tengo mi novia, por ejemplo, el particular, digamos, la altura que yo tengo, ¿sí? Entonces es como que esta propiedad, estas propiedades abstractas como que tal vez, posiblemente, y esto proponía Platón, por ejemplo, son las que existen en realidad, son las que están en los bloques fundamentales de la realidad y después como en un capa menos fundamental de la realidad es donde se van concretando estas posibilidades de darse estas propiedades en entidades concretas, ¿no? Y al concretarse, digamos, nosotros vivimos en esta capa de la realidad menos como que profunda, ¿no es cierto? Esa sería como, o menos fundamental, digamos, sería como, pucha, de manera súper grosera, expresar un cierto pensamiento filosófico acerca de la relación entre los universales que vienen a ser como estas propiedades y los particulares que vienen a ser la forma en particular como se concretan estas propiedades abstractas, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos la altura, si yo le veo como una variable aleatoria, entonces lo que haría es tomar un elemento de mi espacio muestral y, por ejemplo, tomo el elemento C a Carlos y lo que hago es devolver cuán alto en particular es Carlos, ¿ya? Entonces, otra vez, miren, los valores particulares se pueden obtener, los notamos con el H minúscula y la propiedad que estamos midiendo, esa se le pone con H minúscula. Entonces, hay un valor 1.8 que puede tomar la variable H mayúscula, ¿no es cierto? La variable H mayúscula toma valores H minúscula, la variable W mayúscula toma valores W minúscula. Y, digamos, estos W minúsculas, en este caso, por ejemplo, pueden ser 62, 75, etcétera. Esto está en kilogramos, aquí, por ejemplo, las alturas están en metros. ¿Ya? Entonces, el peso, como les digo, es que está anotado aquí, la propiedad peso o variable aleatoria peso, como está anotado aquí en este gráfico, indica como su concepción como una función donde le ingresa información y nos devuelve un número real, donde este número real es el peso en concreto que tiene alguien, ¿ya? Y digamos, ¿qué información metemos? Pues metemos el alguien de quien queremos saber el peso en este caso, ¿no es cierto?
Y ahí, esta es la misma, digamos, esquema que podríamos dar a una función, ¿no? La función necesita datos de entrada, por ejemplo, el 9. Aquí yo hago una máquina matemática que transforma este número en algo, le transforma en 3. ¿Por qué? Porque lo que hace es sacar la raíz del 9, ¿no es cierto? Entonces sería la función raíz. Ya, nosotros a través de variables aleatorias podemos generar nuevas variables aleatorias, tipo, por ejemplo, aquí. El índice de masa corporal, por ejemplo, que lo obtienen dividiendo el peso concreto, el peso de alguien con respecto a la altura al cuadrado de alguien, también viene a ser una variable aleatoria, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tomo a la persona A, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿cuál es el índice de masa corporal de la persona A? Entonces, lo que yo hago es generar la variable aleatoria índice corporal, entonces le ingreso de dato la persona a la que yo quiero saber su índice corporal, entonces esto entra a la máquina matemática B, y que es el índice de masa corporal, y esta me devuelve un número. ¿Cuál número? El que resulte de dividir la variable aleatoria peso de la persona A sobre la variable aleatoria altura al cuadrado de la misma persona A. Ya, y en este caso, bueno, dan estos resultados: 21.5 para la persona A, y para la persona C, tomando su peso y su altura, da 2.3. Ya. Ahora, miren, de manera más formal, ¿no es cierto? Lo que podríamos terminar diciendo otra vez y rectificando es esto, ¿sí? Que justo, matemáticamente hablando, ¿no es cierto? Una variable aleatoria es una función que va desde el espacio muestral hacia los números reales, ¿sí? Y, digamos, esta variable puede tomar valores del continuo o del discreto, es decir, puede tomar valores en un conjunto que sean, digamos, numerable, por ejemplo, y ahí estaría hablando del discreto, o continuo cuando no, los valores que toma mi variable X, o que nos devuelve de resultados, no es que toma, serían, digamos, continuos, ¿sí? O no contables en este caso. Ya, ahora, nosotros podemos definir un montón de variables aleatorias, sí, muchas. Y también tenemos que saber que a partir de esas que ya definimos, pues podemos obtener otras. Y esto ya es algo que les había mencionado. Ya, ahora esta parte es importante. Esta función de probabilidad, de masa de probabilidad, ¿sí? Que de aquí en adelante me voy a referir a ella como PMF, porque digamos aquí es Probability Mass Function. Entonces, digamos, cada vez que diga PMF me refiero a esta función de distribución de probabilidad o distribución de probabilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esta función, esta PMF, ¿sí? Probability Mass Function, es una ley de distribución de probabilidad, una ley que nos asigna probabilidades a cada valor de mi variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, imagínense que, digamos, aquí, si nosotros decimos que el valor que toma mi variable aleatoria X mayúscula es, por ejemplo, 5, ¿sí? Entonces, mi X minúscula, digamos, el valor concreto que toma es 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya, aquí está un poco redundante esto, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, el valor que toma mi variable X aleatoria, ¿no es cierto?, es 5. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando mi variable aleatoria X mayúscula toma el valor 5? Eso es lo que quiero saber. Entonces, ¿en qué situación me encuentro? La situación está aquí explicitada en este dibujo, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con que la función está aquí explicitada en el dibujo? Miren, ustedes tienen un espacio muestral con estos 4 elementos, ¿sí? Y la cosa es que como el X es una función, ¿no es cierto? Entonces, esta puede tomar algunos elementos, en este caso toma el elemento A y el elemento B, pasa por mi variable aleatoria X, que es una función, entra a esta máquina matemática y me devuelve el valor numérico 5, ¿sí? Ya, mientras que cuando entra el valor C, me devuelve la variable aleatoria el valor numérico 4. Mientras que si la variable aleatoria toma el elemento D, le ingresa el elemento D, nos devuelve el valor 3. ¿Ya? Eso es lo que va a ser nuestra variable aleatoria. Ahora, lo que nosotros sabemos es que cada uno de estos, la probabilidad, ya, asuman que nosotros conocemos eso, que la probabilidad de todos y cada uno de estos elementos del espacio muestral tiene una probabilidad de 1/4. Ya ustedes saben eso, parten con ese conocimiento, ¿sí? Y ahora, mi intención sería conocer cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que de 5, ¿sí? De que de 5, que mi variable aleatoria, ya. La introducción de las variables aleatorias
nos permite hacer cálculos y análisis más agudos de los que hemos venido haciendo antes con los videos de antes, ¿no es cierto? O sea, analizando directamente el espacio muestral y los eventos directamente del espacio muestral. ¿Por qué les digo que nos da una manera más fácil ya en muchos casos, en la mayoría tal vez? Porque miren, bueno, no sé si en la mayoría, pero en muchos sí, ya. Entonces, la cosa es que este valor de aquí, el 5, corresponde a un evento del espacio muestral. Es decir, el 5 es un número ya asignado a un subconjunto del espacio muestral, al evento que contiene a la A y al B, todo esto que está encerrado en este circulito rojo. El 4 también corresponde a un evento, en este caso un evento unitario del espacio muestral, y el 3 a otro evento también unitario del espacio muestral, ¿cierto? Ya, entonces, digamos, cuando nosotros analizamos los valores de mi variable aleatoria, en general ya estamos analizando directamente distintos eventos, ¿ya? Pues en este caso, sí, miren, ¿qué es qué pasa cuando la variable aleatoria x mayúscula igual a 5 toma el valor 5, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Si, en términos de elementos de mi espacio muestral. Pues me estoy refiriendo, miren, como les menciono, la variable aleatoria es una función, entonces esta función depende de los elementos del espacio muestral. Estos elementos van a ser los elementos W. Entonces, lo que está diciendo esto de aquí es que el conjunto de todos los elementos del espacio muestral, digamos, el conjunto de todos los Ws, tales que, digamos, hagan que mi función x tome el valor 5, que mi variable aleatoria tome el valor 5, esos son los, digamos, elementos que voy a considerar, ¿sí? Entonces, en este caso, los elementos de mi espacio muestral que hacen que mi variable aleatoria tome el valor 5, que nos devuelva el valor 5, en este caso son los elementos A y B. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el X toma el valor 5? Eso es lo que quiere expresar esta parte matemática aquí. Que yo estoy considerando, cuando hablo en el lenguaje de mi espacio muestral, estoy considerando los eventos A y B. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Ahora, si yo quiero saber la probabilidad de que, digamos, X, mi variable aleatoria, tome el valor 5, pues yo ya sé. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando toma el valor 5, esto se debe a que estoy, digamos, estoy preguntándome acerca de la probabilidad de que dé el evento A de mi espacio muestral y el evento que contiene a A y a B en mi espacio muestral, ¿cierto? Y ese evento yo sí conozco la probabilidad porque conozco que la probabilidad de A es 1/4 y la probabilidad de B es 1/4. Por lo tanto, la totalidad de la probabilidad del evento A va a ser la suma de la probabilidad de con la probabilidad de en pocas la probabilidad del evento rojo, que en este caso sería 2/4, es decir, 1/2, es la probabilidad de que mi X me dé 5. Justo, eso es lo que estoy diciendo aquí. Ya, ahora algo de notación, ¿no es cierto? Digamos, vamos a notar, digamos, de esta forma. Vamos a notar, miren, esto es lo que conocemos, esta es la notación usual, digamos, que pondríamos ya, o la más intuitiva, que yo quiero hallar la probabilidad de qué. Yo quiero hallar la probabilidad de que mi variable aleatoria tome cierto valor en particular. Eso es lo que yo quisiera decir. Entonces, digamos, en el caso que acabo de aquí de mencionar, yo lo que estaría diciendo es que estoy hallando la probabilidad, abro paréntesis, x mayúscula igual a 5. En vez del x minúscula pusiera el 5, ¿cierto? Eso fue lo que acabo de dar aquí. Ya, ahora, esta probabilidad se refiere otra vez a qué? Se refiere a hallar la probabilidad del evento en mi espacio muestral, ¿sí? Que está asociado al número 5. Entonces, ¿cuál es el evento asociado al número 5 en mi espacio muestral? Pues son todos los, ese evento va a ser un subconjunto que contiene elementos, entonces esos elementos son elementos de mi espacio muestral, tales que, digamos, hacen que mi variable aleatoria justo me devuelva el valor 5. En pocas lo que acabo de explicar aquí, ¿no es cierto? Si me preguntan cuál es la probabilidad de que x de 5, pues tengo la posibilidad de irme a mi espacio muestral y ahí encontrar la probabilidad, ¿no es cierto? Porque, digamos, preguntarme la probabilidad de que mi variable aleatoria 5 es lo mismo que preguntarme que la probabilidad de que se dé este evento rojito aquí, en pocas, ¿sí? Que son, donde A y B son los elementos que están asociados a través de mi variable aleatoria al 5, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, digamos,
esta es como la definición, la forma en la que vamos a dar las probabilidades de mi variable aleatoria, ¿no es cierto? Fijándome, por ejemplo, en el espacio muestral y ver el evento al que se refiere el valor que se le adjudica a la variable aleatoria, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero ¿cómo vamos a anotar eso? Entonces, lo que está aquí, esto es la anotación, ¿sí? Entonces, vamos a decir que vamos a hallar la probabilidad de que mi variable aleatoria x mayúscula tome el valor x minúscula, cierto valor x minúscula determinado, ¿sí? Ya, y las propiedades, pues son, digamos, estas, ¿no? Son simples en ese sentido, ya, digamos que las probabilidades siempre son mayores o iguales que cero, las probabilidades de mi variable aleatoria, ¿sí? Y que la suma de las probabilidades de todos los valores posibles que puede tomar mi variable aleatoria es 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo considero todos los valores posibles, ¿ya? Entonces, aquí el x minúscula recorre todos los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria, ¿ya? Entonces, si yo sumo la probabilidad de que me dé 3, que me dé 4 y que me dé 5, eso tiene que terminar dándome 1. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? Miren, ¿cuál es la probabilidad de que me dé 3? Entonces, me voy a mi espacio, a mi espacio muestral, ¿no es cierto? Y veo cuáles los eventos que están asociados al número 3, ¿no es cierto? A través de mi variable aleatoria. En este caso es la D. ¿Cuál es la probabilidad de que D es un cuarto, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que de D es la misma probabilidad de que me dé X igual a 3, ¿sí? La probabilidad de C también es un cuarto y es la probabilidad de que mi X me dé 4. Y la probabilidad de este evento que está aquí encerrado en rojo, ya vimos que es lo mismo que la probabilidad de que el X me dé 5 y ya sabemos que es un medio. Entonces, un medio más un cuarto, eso sí da 1. Entonces, se cumple esto, ¿ya? Esto es lo que acabo de mencionar, es lo que está aquí explicitado en esta expresión, ¿sí? Ya, entonces, ahora, digamos, cuando nosotros establecemos, ¿sí? Cuando determinamos que las probabilidades de los distintos valores que puede tomar mi variable aleatoria corresponde a buscar en el espacio muestral lo que acabo de hacer, ¿no es cierto? Los eventos y ver las probabilidades de esos eventos están asociados a los distintos imágenes o resultados que nos da nuestra variable aleatoria. Entonces, cuando hago esto, yo ya estoy determinando cómo vamos a sacar o cómo vamos a asignar las probabilidades a cada valor que toma mi variable aleatoria. Entonces, al hacer eso, estoy yo determinando la función de masa de probabilidad, ¿sí? Es decir, cuando yo ya determino que voy a calcular las probabilidades de mi X de esta manera, estoy determinando justo mi función de masa de probabilidad, mi PMF. ¿Sí? Eso es, mi PMF es la que me dice cómo asignar las probabilidades a cada valor de mi X, ¿sí? De mi X mayúscula. Y si yo dibujo esto, ¿sí? Entonces, miren, la probabilidad de que me dé 3 es un cuarto, que me dé 4 es un cuarto, y la probabilidad de que me dé 5 es un cuarto, ¿ya? Listo. Ahora, digamos, calculemos más de estas, ¿no? De estas PMFs, ¿sí? O probabilidades calculemos las probabilidades de mis variables aleatorias, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, lo que tenemos es un experimento donde estamos lanzando dos dados que tienen, estos dados no tienen 6 caras, sino 4 caras. Por eso es un dado tetraédrico, ¿sí? Ya, entonces, y la cuestión es que recuerden, esto ya habíamos trabajado algún rato, ¿no es cierto? Entonces voy a ahorita compartirles un rato mi pizarra. Entonces, la cuestión es que, supónganse que ustedes lanzan, ¿no es cierto?, los dados y esos dados, un dado, por ejemplo, puede tener resultado 1, 2, 3 y 4. El otro dado también puede tener resultado 1, 2, 3 y 4. Y cuando nosotros hacemos la cuadrícula del conjunto de posibles resultados al lanzar los dos dados, eso nos da una cuadrícula con 16 cuadraditos, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener aquí, digamos, los eventos unitarios está determinado por un par de números. ¿Cuál par de números? Los dos números que vemos al lanzar los dos dados. De manera que, miren, yo tendría 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y yo tendría acá también 1, 2, 3, 4. Ya, entonces hay 16 cuadrados. Y la cosa es que, digamos, aquí yo tendría, digamos, los resultados de un dado, que va a ser mi variable aleatoria X, y estos de acá serían la variable aleatoria Y, va a darme los resultados de mi otro dado. ¿Cuál es
mi espacio muestral. Mi espacio muestral sería el conjunto de 16 resultados. ¿Cuáles? ¿Cómo lucen estos 16 resultados? Bueno, un resultado que puedo tener es que un dado, el X, me dé 1 y el otro dado me dé 1 también, ¿no es cierto? Otro resultado es que un dado me dé 1 y que el otro dado me dé 2. Que un dado primero me dé 1 y el segundo me dé 3 y así, ¿no es cierto? Que el primero me dé 1 y el segundo 4 y así puedo ir llenando, ¿sí o qué? Ya, ahora, la cosa es que miren, este es mi espacio muestral. Estos son los elementos de mi espacio muestral, pares ordenados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a tener el 2, 3, ¿no es cierto? Y así, etcétera, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, ¿cómo es mi variable aleatoria? Yo le estoy diciendo que mi variable aleatoria es una función de mi espacio muestral. Este es mi espacio muestral. Entonces, mi variable aleatoria, ¿qué hace en este caso? Va a tomar cada uno de estos pares ordenados y va a arrancar la coordenada X. Entonces, de manera que, por ejemplo, yo tomo este elemento. Entonces, a este elemento yo le ingreso a mi máquina matemática llamada variable aleatoria y esta me devuelve la coordenada X, es decir, el valor 1, ¿sí? Entonces, mi coordenada, mi variable aleatoria X puede tomar 4 valores, 1, 2, 3, 4. Y mi variable aleatoria Y puede tomar también 4 valores y lo que hace es justo esta máquina matemática, en cambio, toma uno de estos elementos de mi espacio muestral, le ingreso a esta máquina matemática y esta me devuelve un valor. ¿Cuál valor me va a dar? Me va a dar la coordenada Y de este par de números, que en este caso sería el valor 3. ¿Sí? Ya, ahora, miren, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, sumo 1 más 1? Entonces aquí me quedaría el valor 2, ¿no es cierto? Ya, ¿qué pasa si yo aquí sumo estos dos? Aquí me da 3. Si sumo estos dos me va a dar 4. Si sumo estos dos me va a dar 5. Ya, ahora, solo fíjense en qué va a pasar aquí si es que yo... ¿Por qué les digo esto? Ya van a ver, ¿ya? Si... uno en X, dos en Y. Estoy haciendo bien. Ajá. Entonces, ¿cuál es la coordenada de este valor de aquí? No, entonces sí estoy haciendo al revés, perdón. 1, 2, sí. Entonces, este sería miren, este es 1, 2, 3, 4. Este es 1, 2, 3, 4, sí. Entonces solamente me confundí en cómo escribir los pares, un poquito, ¿no? En este sentido, ya, en que este sería el par ordenado 1, 1, muy bien. Sí, este sería el par ordenado 2, 2, 1. Este sería el 3, 2. Y este sería el 4, 1. Así, ya ahí estoy bien. Ya, entonces, lo demás que dije se mantiene, ¿no? Es decir, en este caso, si yo tomo este par ordenado, ¿sí? Y yo, este es un elemento de mi espacio muestral, mi variable aleatoria, lo que va a hacer es ingresar este dato y arrancar la coordenada X, en este caso sería 2, no 1 como puse antes. Ya. Bueno, entonces, y lo que les estaba yo tratando de decir es que, por ejemplo, aquí, este de aquí es el elemento 2, 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en qué pasa ya. Si yo sumo estos dos números, aquí me va a dar 2, ¿sí? Ya, ¿qué pasa si yo sumo estos dos números? Aquí me va a dar 4, ¿sí? ¿Qué pasa si yo sumo estos dos números? Esto me va a dar 3, ¿sí? ¿Ya? Miren, ¿qué pasa si yo, el de aquí es el 1, 2, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo sumo estos dos números? Aquí me da 3, ¿ya? Ya van a ver porque estoy sumando los números, ¿ya? Entonces aquí me da 3, entonces miren, aquí se genera esta diagonal de 3. Miren, ¿qué pasa si yo sumo aquí sería así, no, 1, no 2, no sé por qué puse eso. Ya, entonces este tiene coordenadas 3 en X y 1 en Y. Si sumo estos dos números, aquí me da 4, ¿sí? Entonces aquí se va generando una diagonal de 4, ¿sí? Si tengan eso en mente y miren este grafiquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo bueno, el gráfico que estaba generando es este gráfico de aquí. ¿A qué se refiere? A que, digamos, en este caso, yo defino mi variable, una nueva variable aleatoria que se va a llamar la variable z, en términos de mi variable x y de mi variable y. Recuerden, la x toma estos pares ordenados que están en estas cajas y suma y extrae la coordenada x, la variable y, toma los pares ordenados y extrae la coordenada y, ¿no es cierto? Y suma. Entonces, en pocas, el z lo que hace es sumar la coordenada x y y de cada uno de los pares ordenados que están en estos cuadrados, por eso aquí queda 2, aquí queda 3, aquí queda 3 y así, ¿no es cierto?
Y la cosa es que ahorita nos dice, bueno, mira, conociendo que, digamos, la probabilidad de que se dé cada uno de estos elementos del espacio muestral. ¿Cuáles son los elementos del espacio muestral? Pues los pares ordenados que dibujé en la pizarra, ¿no es cierto? Ya, considerando que la probabilidad de que se dé cada elemento de esos, de mi espacio muestral, considerando que es un 16avo, ¿sí? Entonces lo que me pide es hallar la probabilidad de todos los valores que puede tomar mi variable z, ¿sí? Entonces, para todos los valores z minúscula que pueda tomar mi variable z mayúscula, quiero conocer sus probabilidades. Entonces, miren, aquí es fácil, digamos, entonces la probabilidad de que, miren, ¿cuántos valores puede tomar z? Z puede tomar el valor 2, puede tomar el valor 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable z me dé 2? La probabilidad de que mi variable z me dé 2, eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces el z minúscula se hizo 2, ¿ya? Entonces esto es igual a calcular, esta es la notación que usamos para calcular la probabilidad de que justo el valor z mayúscula es 2, ¿ya? Entonces, digamos, esto es la notación y aquí es como la operación que busco hacer, la probabilidad de que el z dé 2, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos cómo calcular las probabilidades de estas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos al espacio muestral, ¿sí? Y vemos cuáles son los elementos o los eventos de mi espacio muestral que están asociados al valor 2. ¿Cuáles son los eventos de mi espacio muestral que están asociados al valor 2? Pues solamente este evento. Y la probabilidad de este evento es un 16avo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable z me dé 3? Esta es la notación, este es el procedimiento que vamos a hacer, es decir, yo noto de esta forma el hecho de que voy a hallar la probabilidad de que mi variable z toma el valor 3. Eso es lo que estoy diciendo aquí con esta matemáticamente hablando. Y nosotros ya sabemos cuál es ese procedimiento. Pues, ¿cómo? Vamos al espacio muestral y vemos todos los eventos que están asociados al valor 3. ¿Cuáles son esos? Entonces, este evento de aquí, el que está encerrado en esta cajita, que recuerden era el par ordenado 1, 2, y el par ordenado que está encerrado en esta cajita, que es el 2, 1, ¿no es cierto? Entonces, estos dos eventos, ¿sí? Son los que tienen asociados el número 3 de mi variable aleatoria, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se den estos dos eventos singulares que a su vez conforman el evento z igual a 3, ¿sí? Entonces, la probabilidad, miren, justo de que me dé z igual a 3 es la probabilidad de todo esto. ¿Cuánto es la probabilidad de que se dé todo esto? Pues es un 16avo más un 16avo, entonces 2 16avos. Y así, entonces, digamos, lo mismo puedo hacer para la probabilidad de que z me dé 4. Entonces, digamos, voy a mi espacio muestral y veo todos los elementos que están asociados al 4, este y este. Entonces, todos esos forman un evento, el evento z igual a 4. Entonces, el evento z igual a 4, la probabilidad es un 16avo más un 16avo más un 16avo, es decir, 3 16avos. Listo. Entonces, ahora miren cómo luce si yo dibujo estas probabilidades, ¿sí? Fíjense que el z puede tomar valores desde el 2 hasta el 8. Aquí mismo dice, si aquí se puede ver. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé 2? Un 16avo. De que me dé 3, 2 16avos. De que me dé 4, 3 16avos y así. Miren, y se genera esta distribución de probabilidades. Gráficamente estoy aquí dibujando el PMF, ¿no? El Probability Mass Function de la variable z. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a empezar analizando ya algunas variables aleatorias importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la variable aleatoria Bernoulli, ¿sí? Entonces, aquí dice que tiene un parámetro P que pertenece a todos los valores de 0 a 1, ¿ya? Por lo pronto a esto no le pongan tanta importancia, ¿ya? Bueno, les voy a contar qué es un parámetro. Bueno, un parámetro es cuando ustedes tienen la posibilidad de expresar la información matemática que tienen, siempre que encuentran que la información matemática que tienen la pueden terminar, la pueden terminar expresando en términos de algo, y ese algo se convierte en el parámetro, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, ¿ya? Esto es un caso particular de algo que se conoce como reducción. Entonces, por ejemplo, ya, macroscópicamente la temperatura, la que ustedes miden con el termómetro, perdón, ese valor que ven en el termómetro, sí es la temperatura, digamos, macroscópica, a lo que me refiero con temperatura macroscópica.
Y uno puede decir que la temperatura macroscópica se reduce a el movimiento de las moléculas del gas del que estoy yo midiendo la temperatura, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, la temperatura al final de cuentas es el promedio de las velocidades o la velocidad media de las moléculas que están ahí, ¿ya? Entonces, como ven, el fenómeno temperatura, yo cualquier cosa que diga, mira qué temperatura hace ahorita, 35 grados, uy, aquí está caliente porque está a 35 grados, alguna cosa así. Todas esas oraciones siempre pueden ser traducidas a términos de que, uy, la velocidad media de este sector es tal que iguala a tal valor, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, lo que se comportaría, o desde el símil del parámetro, viene a ser la velocidad de las moléculas o las moléculas en general, porque cualquier aseveración que yo pueda hacer, puedo terminar eliminando el dialecto en esa aseveración y traduciéndolo o explicitándolo únicamente en términos de aquellas cosas que en este caso llamamos parámetros. Entonces, al final de cuentas, de lo que va a depender mi modelo, ya lo único que voy a necesitar, donde va a recaer, digamos, el modelo va a ser en P, donde P minúscula aquí es la probabilidad, una probabilidad que va desde 0 hasta 1, ¿ya? ¿Probabilidad de qué? Entonces, miren, primero que nada, esta variable aleatoria, ¿sí? En el caso de Bernoulli, puede tomar solamente dos valores, el 0 y el 1. El 0, por ejemplo, no, y el 1 significa sí. El 0 es falso y el 1 verdadero, ¿sí? Entonces, digamos aquí, el 0 representa como que un, digamos, fallido, algo, falló, no tuve éxito en ver algo, y el 1 en que sí tuve éxito en notar algo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, ahora lo que nosotros sabemos es que la probabilidad asignada al valor x igual a 1 es justo P, por eso digamos el parámetro P, porque al final de cuentas, cuando yo hable de la distribución de probabilidad, todo va a estar en términos de P, ¿sí? De la distribución de probabilidad de ¿qué? De esta variable aleatoria Bernoulli, ¿sí? Que puede tomar solamente dos valores, el valor 1 y el valor 0. Entonces, y el valor de 0, miren, justo es la probabilidad de que el x tome 0 es en este caso 1 menos P. ¿Sí? Donde P es un valor entre 0 y 1, o sea, por ejemplo, no sé, 2/3, un valor que ustedes quieran, ¿sí? O bueno, no que ustedes quieran, pero digamos que ustedes van a conocer cuando hagan este experimento, ¿sí? O al menos tienen el permiso de suponer un valor en el caso de que no cuenten con uno, ¿ya? Y este valor que pueden suponer puede basarse, digamos, en su ignorancia. Ya vamos a llegar a esa parte. Ahora, digamos, ¿cuándo nos sirve esto? Cuando nosotros vamos a modelar ensayos en los cuales los resultados son solamente dados de dos formas, ¿ya? O se tuvo éxito o no se tuvo éxito, o, por ejemplo, se dio cara o sello, ¿sí? Entonces, supónganse que yo le llamo éxito a obtener caras. Entonces, digamos, si no tengo caras en un lanzamiento de moneda, entonces fracasé. Sí, si después de lanzar las monedas lanzo 5 veces y me salió una cara, entonces yo diría que en 5 lanzamientos tuve un éxito, ¿sí? Ya, entonces, justo por esto, digamos, nuestra variable aleatoria aquí, asociada a estos experimentos, se le podemos llamar como indicador, ¿sí? Indicador del evento A. ¿Por qué? Porque nosotros otra vez les decía que el X es una función, o sea, esta variable es una función que me devuelve el valor 1 o el valor 0. Pero esos valores me devuelve cuando yo le meto qué información. Entonces, miren, IA, ¿no es cierto? Este indicador de esta variable, ¿no es cierto? Sería mi X, ¿sí? Sino que aquí yo, digamos, está explicitado IA simplemente ¿por qué? Porque va con esta explicación. ¿Cuál explicación? En que, digamos, mi variable aleatoria X, ¿sí? Puede asociar el valor 1 cuando se dan del espacio muestral todo el evento A. Cuando no se da el evento A, es decir, cuando se da complemento, ahí asocio el valor 0, ¿sí? Entonces, mi variable aleatoria me da 1 en caso suceda el evento A y me da 0 en caso no suceda el evento A. Y por eso, digamos, a esta X de aquí se le cambia de notación solo para indicar de que va a ser un indicador o para hacer explícito que el X puede usarse para ser un indicador y de indicador de que va a suceder el evento A. ¿Sí? Entonces se cambió la notación de X por IA por esta razón. ¿Ya? Y la cuestión es que si es que A ocurre, ¿sí? Mi variable aleatoria X, o en este caso IA, va a tomar el valor 1, ¿sí? Ya, entonces, si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que mi variable X o IA, sí, me den 1,
entonces yo diría que la probabilidad de que me dé 1 es justo la probabilidad del evento A, ¿sí? Entonces recuerden cómo veo las probabilidades de mis variables aleatorias, voy al espacio muestral, ¿no es cierto? Y ahí veo cuál es el evento que está asociado al valor que yo estoy buscando, del cual yo estoy buscando su probabilidad. Entonces el evento en este caso es el evento A. ¿Cuál es la probabilidad del evento A? Pues en este caso la probabilidad del evento A es P. Por eso, si se dan cuenta que la distribución de probabilidades viene dada en términos de P y cuando no se da A, entonces la probabilidad, digamos, cuando no se da A, entonces ahí mi indicador A tomaría el valor 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que mi indicador A tome 0? Pues va a ser 1 menos P, ¿sí? Ya, entonces digamos aquí X, indicador de que se dé el evento A, cuando es 1, ¿no es cierto? Cuando se da el evento A, entonces eso da el valor P, ¿sí? Es lo que acabo de decir, ¿ya? Y el gráfico, en este caso, en este evento, que nos dice si es que tuvimos éxito o no ¿sí? Es, solamente estos, digamos, ensayos tienen dos posibles resultados, ¿no es cierto? Entonces, o se da el evento A o no se da. Se da con una probabilidad P y no se da con una probabilidad 1 menos P. Y este sería el gráfico del PMF, ¿ya? Probability Mass Function, ¿sí? Ya, ahora vamos a analizar una variable aleatoria para la distribución discreta uniforme, ¿sí? Discrete Uniform Random Variable, ¿sí? Y aquí los parámetros van a ser A y B, donde A y B son elementos de mi espacio muestral, ¿sí? Son números, por ejemplo, el A puede ser 5 y el B es 8, ¿ya? Ya, entonces, ahora, este experimento lo que hace es tal que a cada elemento de mi espacio muestral yo puedo tomar aleatoriamente uno de esos elementos y a ese elemento que lo tomo de manera aleatoria, sé que tiene una probabilidad igual que la que tienen los otros elementos que no escojo de manera aleatoria. Es decir, este espacio muestral es tal que los eventos unitarios, ¿sí? De mi espacio muestral son equiprobables, es decir, tienen la misma probabilidad, ¿sí? Y claro, cuando yo uso eso, cuando yo puedo proponer eso, entonces supónganse que justo ustedes no tienen una forma con la que empezar a asignar probabilidades a sus eventos o a sus probabilidades o a sus variables aleatorias. Entonces, como no tienen información, están en un estado de completa ignorancia. Entonces, cuando están en un estado de completa ignorancia, como les he mencionado una y otra vez, es cuando ustedes, digamos, no dan una predisposición a ver que algo es más probable que otra cosa. Entonces, concluyen o, digamos, lo que obtienen en ese momento es que asumen que la probabilidad es igual para todos porque ignoran, ¿sí? Si es que no tuvieran ignorancia completa, entonces dirían que alguno de esos eventos unitarios o, digamos, no unitarios, tendrían una probabilidad más alta que las otras o distinta que las otras, pero no saben eso, ¿sí? Entonces, justo la distribución esta uniforme es la que asigna a cada evento unitario del espacio muestral la misma probabilidad, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cómo serían mis variables aleatorias, ¿sí? Entonces, mi variable aleatoria X, miren que es una función, lo que hace es tomar un número, por ejemplo, el número A, y lo que hace es devolverme el mismo número A, ¿sí? Entonces, voy a compartirles mi pizarra un ratito para explicar esto. Entonces, supónganse que mi espacio muestral tiene estos elementos, ¿sí? El elemento 3, 5, 7, ya, sí. Ya, entonces, digamos, mi variable aleatoria X mayúscula, ¿sí? Toma elementos de aquí. Esta es la máquina matemática, este es el dato de entrada y me tiene que devolver un dato de salida. En este caso, esta se comporta como la función identidad porque me va a devolver el mismo valor, ¿sí? Toma otro valor de aquí, por ejemplo, el 5, y en este caso me va a devolver el mismo valor 5, ¿ya? Ya, por un lado tenemos eso. Ajá. Ahora, en este sentido, ¿sí? ¿Cuál será la probabilidad asignada a cada evento unitario y por lo tanto a cada valor de mi variable aleatoria? ¿Sí?
Entonces, la probabilidad asignada tiene que ser la misma para todos los elementos unitarios. ¿Cómo hago para repartir la totalidad de la probabilidad que puedo obtener en mi espacio muestral, que es 1, para dividirla equitativamente para un número de eventos unitarios? Pues cuento los eventos unitarios, ¿no es cierto? Entonces, digamos, B es un entero y A es un entero, ¿sí? Miren, estos los parámetros sin ser enteros. Y la cosa es que, ajá, sí. Entonces, la cuestión es que, ¿cuántos elementos tengo? Entonces, digamos, veámoslo así. Entonces, perdón, voy a compartirles otra vez mi pantalla. Mi pizarra. Ya, entonces, supónganse que yo tengo... Ay, no. Ajá, ya, entonces supónganse que yo tengo así. Entonces, por aquí, digamos, tengo 5 y este sería el valor A. Luego tengo 6. Como les menciono, los elementos de mi espacio muestral, ahorita los estoy dibujando en la recta real. Entonces, después tendría 7, luego 8, ya supónganse. Entonces, este es mi B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para encontrar el número de eventos unitarios? Este es un evento unitario, este es otro y otro, ¿no es cierto?, de mi espacio muestral. Mi espacio muestral es justo este, ¿no?, que tiene 5, 6, 7, 8, este es mi espacio muestral, ¿ya? Entonces, y justo 5, 6, 7 y 8 también son los valores que puede tomar mi variable aleatoria, ¿sí? Entonces, en este caso en particular. Ya, entonces ahora, ¿cómo yo hago para saber cuántos eventos unitarios hay? Pues lo que puedo hacer es, miren, resto al 8, 5, ¿no es cierto? Entonces hago 8 menos 5, es decir, voy a hacer B menos A. Eso es lo que yo haría, ¿no es cierto? Porque el primero es el que se llama A y el último es el que se llama B. Entonces hago B menos A. Y esto me da 3. Pero me pregunto, ¿tengo 3 elementos? 1, 2, 3, 4. No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar el número de elementos de mi espacio muestra? Lo que yo haría es restar el B menos el A y después simplemente le sumo 1, ¿sí? Y así yo hallo el número de elementos de mi espacio muestral. Es decir, lo que yo haría es B menos A más 1 y este me da el número de elementos, de eventos unitarios de mi espacio muestral o elementos de mi espacio muestral. Y lo que yo después haría es, para asignar las mismas probabilidades a cada uno de esos elementos del espacio muestral, lo que haría es dividir 1 para ese número de elementos. Entonces, 1 dividido para los elementos, el número de elementos, ¿sí? Entonces, la probabilidad asignada a todos los posibles eventos de mi espacio muestral, que unitarios de mi espacio muestral, que a su vez son los posibles valores que va a tomar mi variable aleatoria, siempre va a ser 1 sobre B menos A más 1, ¿sí? Esta es la probabilidad de cada uno de los valores de mi variable discreta en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando toma el valor A? La probabilidad es esto. ¿Qué pasa cuando toma el valor A más 1? Recuerden en el ejemplo que escribí en la pizarra, las 5. ¿Qué pasa? La probabilidad ahí, en mi espacio muestral que yo tenía en la pizarra, tenía el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no es cierto? Es decir, tengo 4 elementos. Entonces, la probabilidad de cada uno de esos elementos sería un cuarto. Entonces, la probabilidad de que me dé 5 es un cuarto, la probabilidad de que me dé 6 es un cuarto, la probabilidad de que me dé 7 es un cuarto. Entonces, así es como luce el gráfico de mi PMF, de mi Probability Mass Distribution, ¿no es cierto? Ya, de mi PMF, si saben a lo que me refiero. Ya. Esto me refiero, sí, probabilidad más function, ¿sí? Ya, así es como va a lucir el gráfico. Hay un caso particular en el que, digamos, yo solamente tengo un elemento en mi espacio muestral, digamos. Entonces, en este caso particular, extraño, lo que yo diría es que más bien, yo podría decir que mi variable aleatoria, hay un caso particular en el que mi variable aleatoria solamente tiene un posible valor. Ya, entonces, si tiene un solo posible valor, digamos, y yo distribuyo la posibilidad de todo el espacio muestral, que es 1 para este posible valor, 1 sobre 1 es 1, por eso la probabilidad de este es 1, ¿no es cierto? Llega hasta 1 de altura, ¿sí? Este sería el gráfico de mi PMF en este caso. Ya. Ahora miren, este caso que vamos a ver ahorita es uno con que estamos ya familiarizados, ¿ya? Y espero que con esto se puedan entender algunas cuestiones con respecto a la probabilidad binomial, el coeficiente binomial, que viene a ser también el número de veces que se cuenta usando las combinaciones, ¿sí? Y lo que expliqué el video anterior acerca de conteo. Ya, entonces miren, en este caso, vamos a tener, nuestros parámetros van a ser simplemente n y p, ¿ya?
donde n es un número de ensayos que se van a hacer, un número de veces que se va a hacer un experimento, ¿sí? Un número de ensayos. Ya, y p es la probabilidad que en este caso pueda ir entre 0 y 1. Sí, la probabilidad de qué? De que se dé algo exitoso. ¿Yo qué voy a considerar como exitoso? Entonces, veamos. Eso depende del experimento, ¿sí? Entonces, el experimento es lanzar n monedas que son independientes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, que el valor, la probabilidad de que me dé cara o cruz en el segundo lanzamiento es independiente de si me dio cara o cruz en el primer lanzamiento, ¿no es cierto? Ya, y la cosa es que lo que me interesa a mí, o bueno, también conozco que la probabilidad de que me dé cara es P, ¿sí? Entonces, ya, en general, si no tenemos mayor suposición acerca de nuestra moneda, esta probabilidad sería, por ejemplo, un medio. Pero supónganse que la moneda tiene más peso, o sea, no se está pegada a algo en la superficie de la cara y eso hace que cuando yo lance sea más probable que caiga cara que cruz. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que caiga cara ya no sería un medio, sino, por ejemplo, no sé, un valor más alto, ya 0,7, por ejemplo, ¿sí? Tipo 2/3 de alguna cosa así, ¿ya? Ahora, en este caso, el espacio muestral son secuencias de caras y sellos, ¿no es cierto? Heads and tails. Estas secuencias son como las que vimos cuando estábamos contando, ¿no? Tipo, con el video anterior, H, H, T, H, T, T, así, ¿ya? Y estas, digamos, como va a haber una de estas respuestas por cada ensayo, yo hago n ensayos, entonces voy a tener, digamos que mi espacio muestral van a ser cadenas de n letras, ¿sí? Ya, donde estas letras son solamente H. Ya, entonces, luego, recuerden para esta parte cómo contaba en el video anterior, ya. Entonces, en este caso, mi variable aleatoria va a ser un número. ¿Qué número? El número de cabezas observadas, perdón, de caras observadas, ¿sí? Entonces, este número de caras va a ser el valor de mi variable aleatoria, ¿sí? Ahora, ya. Entonces, este modelo, yo uso esta variable binomial para cuando quiero modelar, ¿no es cierto?, el número de éxitos que yo obtengo en un determinado número n de ensayos, ¿sí? Ya, entonces veamos a qué se refiere todo esto. Entonces, este gráfico ya era un gráfico que les presenté justo cuando hablaba del conteo y miren lo que nos dice, ¿ya? Nos dice que ya. Entonces nos dice que tengo una moneda, ¿sí? Y a esta moneda le lanzo y tengo dos posibilidades, ¿no es cierto? Con una probabilidad P, tengo la posibilidad de que me dé cara, y con una probabilidad 1 menos P, tengo posibilidad de que me dé sello, ¿sí? Luego, digamos, lo que estoy diciendo en este caso es que voy a hacer 3 ensayos, es decir, voy a lanzar la moneda 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cómo se bifurcan las distintas posibilidades de obtener caras o sellos están en este gráfico. Esto ya había explicado antes. Entonces, supónganse que me da cara con probabilidad de P. Ahora, después de eso, ¿cuánto es la probabilidad de que me dé de nuevo cara? Pues tiene una probabilidad P a que me dé de nuevo cara. En el caso de que el primer lanzamiento me dio cara y el segundo lanzamiento me dio cara, yo tengo dos opciones, ¿no es cierto? Que me vuelva a dar cara o que me dé cruz. Y si me da cruz, entonces a partir del segundo lanzamiento, que me dé cruz, tiene una probabilidad de 1 menos P y que me dé cara, pues tiene una probabilidad P. Ya, entonces aquí, digamos, estas secuencias, miren, de 3 letras, ¿no es cierto? Donde, digamos, tengo H, 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 ¿no es cierto? Estas secuencias, vienen a decirnos cuál es el resultado de haber lanzado las 3 monedas, ¿no es cierto? Entonces aquí me dieron 3 caras, después de haber lanzado 3 veces la moneda, ¿no es cierto? Después de haber lanzado otra posibilidad que me da, después de haber lanzado 3 veces una moneda, es que las 2 primeras me den cara y la tercera me dé cruz, y así. Ya, entonces, ahora la cuestión es que yo digo que este es mi espacio muestral. Mi espacio muestral tiene este elemento, este elemento, este elemento, este elemento. Fíjense, mi espacio muestral son secuencias de H's con T's. Entonces, esta es una secuencia, y secuencias de qué longitud, de longitud n, en este caso n es 3. Entonces, este es un punto de mi espacio muestral, este es otro, este es otro, este es otro. ¿Ya? Y la cosa es que mi variable aleatoria lo que hace es toma elementos del espacio muestral y les asigna números. Entonces, por ejemplo, a este le asigna el número 3, a este le asigna el número 2, a este también el 2,
a este de aquí también el 2. ¿Por qué? ¿En función de qué asigna esos números? En función del número de caras que asoman. Entonces, como aquí hay 3 caras, entonces pone 3 en este caso, en este caso y en este caso hay 2 caras, por eso le asocian a estos 3 casos azules el número 2. Digamos, a estos 3 casos verdes les asocia el número 1 porque a este y a este de aquí, elementos de mi espacio muestral, tienen solamente en esos 3 casos una cara, ¿no es cierto?, en los verdes. Y hay un último caso que es en el que, digamos, las 3 lanzamientos dieron todos cruz y así se le asocia el número 0 porque, digamos, hay 0 caras en en este elemento de mi espacio muestral. Listo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber, por ejemplo, la probabilidad de que mi variable x me dé 2? Entonces, esto fue con lo que yo concluía, ¿no es cierto?, la probabilidad binomial en la lámina anterior, perdón, en los videos anteriores. ¿Por qué? Porque, miren, si me preguntan esto, con esta notación, lo que me están preguntando es que haya la probabilidad de que mi variable aleatoria x pues, de 2, ¿ya? Entonces, ¿esto es igual a qué? Entonces, esto es igual a qué, miren, veamos. ¿Dónde yo tengo el 2? Aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para saber la probabilidad de que x me dé 2? Entonces, me voy a mi espacio muestral. Y en mi espacio muestral veo todos los eventos que están asociados con el 2. Entonces está este evento y este evento. Entonces lo que voy a hacer es, la probabilidad de que me dé 2 va a ser la probabilidad de este evento más la probabilidad de este evento más la probabilidad de este evento. Entonces la probabilidad de este evento es justo la probabilidad de que se dé HHT. La probabilidad de este evento es la probabilidad de que se dé HTH. Y la probabilidad del evento de acá es que se dé THH. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me dé la secuencia HHT? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de esta? Entonces, miren, ya que los lanzamientos consecutivos de las monedas son independientes, entonces que yo tenga una secuencia HHT, la probabilidad de que se dé simultáneamente el evento H, luego y el evento H en la segunda lanzada, y el evento, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el evento H en la primera lanzada, intersección con el evento H en la segunda lanzada y T en la tercera lanzada? Entonces yo tendría la probabilidad de H intersección T, ¿no es cierto? Pero como son eventos independientes, entonces para ya la probabilidad de HHT, lo que debería hacer es multiplicar la probabilidad de H por la probabilidad de H por la probabilidad de T. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de H? Es P, ¿no es cierto? Las probabilidades de que me dé cara es P. La probabilidad de que me dé otra vez H es otra vez P, entonces yo tendría P cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, P cuadrado. Y la probabilidad de que me dé T, eso es 1 menos P. Entonces, P cuadrado por 1 menos P. Ya, la probabilidad de esto va a ser lo mismo. Va a haber un P debido a este H, va a haber otro P debido a este H en un producto y va a haber 1 menos P debido a este H, entonces va a haber P cuadrado por 1 menos P. Y lo mismo acá, ¿no? Tengo 2 P's debidos a estos dos de aquí y 1 menos P debido a que me da esta T. Entonces yo hago el producto de todos esos y la probabilidad de eso, pues simplemente es la probabilidad de esto es P cuadrado por 1 menos P. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Entonces tengo 3 veces lo mismo, 3 veces la probabilidad de P cuadrado por 1 menos P. Ahora, este 3 de aquí es lo mismo que tener este 3 tomado 2, ¿sí? Y luego este P cuadrado es este P cuadrado y este 1 menos P es este 1 menos P ya. Entonces comprobemos que este 3 tomado 2 es este 3 que está aquí. Entonces veamos en mi pizarrita eso, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esto, 3 tomado 2, ¿sí? Es igual a, bueno, en general, miren, si yo tengo n tomado k, yo tendría aquí que poner n factorial, ¿no es cierto? Aquí tendría que poner k factorial y aquí pondría n menos k, ¿no es cierto? Y esto factorial, así, ¿ya? Entonces yo aquí tendría en el numerador 3 factorial y abajo en el denominador tuviera 2 factorial, si aplico esta fórmula acá, y ahí luego acá adentro, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner 3 menos 2, ¿no es cierto? Entonces eso es 1 factorial, ¿ya? Así. Ya, entonces 1 factorial es 1, ya, y miren, 3 factorial es simplemente 3 por 2 factorial, ¿por qué? Porque es 3 por 2 por 1, entonces este 2 factorial con este 2 factorial se va, entonces notamos que en efecto el 3 es lo mismo que tener la combinación en 3 tomado 2, ya. Entonces, justo eso. Esto de aquí es lo que se llamaba coeficiente binomial y lo que yo tengo aquí es la probabilidad binomial a la que se llegó antes. Y recuerden, la probabilidad binomial en este caso me decía cuál es el número de caras que se dan cuando yo lanzo
tres monedas consecutivas, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que se den, por ejemplo, dos caras, en este caso, cuando yo lanzo tres monedas consecutivas? Esta probabilidad viene dado de esta forma, ¿sí? Donde esta forma de aquí es exactamente lo mismo que haber usado esta fórmula de aquí, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que cuando nuestra variable aleatoria es la binomial, la probabilidad asociada se la calcula con la probabilidad binomial. ¿La probabilidad asociada a qué? Al número de mi variable aleatoria. Donde este número de mi variable aleatoria viene a ser el número de éxitos que yo tengo, donde éxito en este caso es tener caras, ¿sí? Entonces, de hacer 3 ensayos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga 2 éxitos? ¿Sí? Que yo tenga 2 caras, eso es lo que está midiendo esta probabilidad y lo hacemos con la probabilidad binomial que la fórmula es esta, ¿no? Miren, esto de aquí es justo esta estructura, ¿no? Miren, en este caso el K, que es el número que yo espero que tenga mi variable aleatoria, que más bien que me pregunto cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tenga, digamos, el valor K. Ese K es el que está, este K es el mismo K que está aquí, es el mismo K que está acá. En este caso es 2, entonces por eso está, miren, el 2 aquí, el 2 acá y el 2 acá. Luego tengo el P, ¿no es cierto? Que es la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? En este caso de que me dé cara. Y acá adentro, en el paréntesis, tendría 1 menos P, y en el exponente tengo el número de ensayos, que en este caso son 3, menos el número 2, ¿no es cierto? Que en este exponente se convierte en 1, ¿no? 3 menos 2 es 1, ¿no? Donde el 2 es justo el valor de éxitos o el número de éxitos o de caras que yo espero que conocer su probabilidad cuando se lanzan 3 monedas consecutivas. Listo. Ya. Ahora aquí tenemos una fuente importante para analizar. Miren, ¿analizar qué? ¿Qué pasa si es que el número de lanzamientos, estoy dibujando justo mi PMF, ¿no? Estoy dibujando mi distribución de probabilidad de la variable aleatoria, ¿ya? Entonces, esa distribución de probabilidades que, miren, que mi variable aleatoria me dé 0, 1, 2 o 3, ¿cierto? Yo lo que noto es que en estos 3 intentos, ¿sí? No puedo yo tener más de 3 caras, fíjense, porque justo tengo 3 intentos, ¿sí? Las probabilidades están así, ¿no? Esta, la de que me dé 0, es casi 0,13, de que me dé, digamos, 1, es, no sé, 0,37 y así, ¿no es cierto? Esto es para cuando, digamos, la probabilidad de que lanzando una moneda, ¿sí? Solo una, no las 3 seguidas, sino lanzando una, la probabilidad de que me dé cara es 0,5, ¿sí? Se le dice a esta moneda una moneda justa, digamos, ya no está de alguna manera ambigua o como que tiene cierta tendencia a favorecer ciertos resultados, sino que es igual de probable que de cara, que igual de probable que de cruz, ¿ya? Entonces, cuando se tiene esa misma moneda, pero en cambio yo hago 10 ensayos, ¿sí? La probabilidad de que me den, por ejemplo, 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, así, están aquí puestas, ¿no es cierto? Entonces, en 10 ensayos, lo más probable, fíjense, es que me den 5 caras, ¿sí? ¿Ya? Ahora, si yo hago con 100 ensayos, lo más probable aquí es que, digamos, las caras aparezcan en un rango desde 35, por ejemplo, hasta 65. En todo este rango hay probabilidades altas, digamos, con respecto a las que están en esta parte y en esta parte que tienden a cero, ¿sí? Entonces, digamos, como ven, esto de aquí tiene esta forma, ¿no? De los histogramas que nosotros hemos venido, o de las gráficas de las frecuencias, ¿no es cierto? Donde estamos en este caso más bien dibujando las probabilidades asignadas a cada uno de los resultados, ¿no es cierto? Y ahí, como vemos aquí, lo más probable es que si yo lanzo 100 veces la moneda, 50 de las veces me dé cara, pero digamos, hay una probabilidad alta también que me dé entre, como les digo, 35 y 65 veces cara, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo uso una moneda sesgada, ¿sí? Que tenga una preferencia a dar algo, ¿ya? Entonces aquí va a tener una preferencia que me dé cruz. Entonces imagínense que es una moneda que tiene está hecho de la densidad, de manera que hay más la densidad de la moneda que no está igualmente distribuida, sino que está más distribuida en la parte de la cruz, digamos, más masa, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso puede generar que cuando uno lanza la moneda sea más probable que caiga cruz y mucho menos probable que caiga cara. En este caso es 0,2
la probabilidad de que caiga cara, ¿no es cierto? Entonces, miren, para cuando se hacen 3 ensayos, se tiene que, lo más probable es que no dé ninguna cara, ¿sí? Porque hay una probabilidad bajísima de que dé cara, ¿sí? Cuando se hacen 10 ensayos, lo más probable es que me den dos veces, dos caras en los 10 ensayos. Y cuando, digamos, hago 100 ensayos, ¿sí? Si es que yo considero que el hecho de que lance una moneda y la probabilidad es de que me dé cara en esa única vez que lanzo la moneda es 0,1, entonces cuando yo hago 100 ensayos, el número de caras que me va a salir más probable es, digamos, 10 caras, ¿sí? Esta tiene la probabilidad más alta, el número 10 de caras que voy a obtener cuando hago 100 ensayos, ¿sí? Listo. Ahora, otra variable aleatoria importante, bueno, y de las simples, más bien, más que nada, es la variable geométrica. Ya, entonces, en este caso, el experimento, lo que va a ser parecido a lo anterior, pero digamos aquí el experimento de lanzar las monedas, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Si nosotros lanzamos las monedas, digamos aquí, pensaríamos que no tienen fin el número de intentos en los que yo voy a ver qué me da, si cara o cruz, ¿no es cierto? Voy a lanzar infinitas veces las monedas. Perdón un ratito. Ya, entonces, sigo ya. Mm. Entonces, en mi espacio muestral va a ser 50, que digo, va a ser, perdón, mi espacio muestral va a ser secuencias infinitas de letras, H's con T's, ¿no es cierto? De esta forma, ¿sí? Ahora, mi variable aleatoria lo que me va a dar son números. Si yo tomo una de estas secuencias, ¿sí? Y el número que me va a devolver va a ser el número de ensayos hasta que yo tengo hasta que yo tengo la primera cara. Entonces, pónganse una de las cadenas o secuencias de letras hechas de T y H que yo puedo obtener sería una así, ¿no? T, 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 H, H, T y así infinito hasta acá. ¿Ya? De aquí para allá infinito. ¿Ya? Entonces, lo que va a ser mi variable aleatoria en este caso, en el caso geométrico, en el que estoy en Geometric Random Variable, lo que voy a hacer es contar el número de ensayos hasta que me da cara, incluyendo el primer ensayo que me da cara. Entonces, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso, mi variable aleatoria tiene como dominio o como datos de entrada cadenas de este estilo y lo que me devuelve de dato de salida es el número en el cual ya empieza a aparecer la cara, la primera cara, ¿cierto? Ya, entonces, esto sirve, digamos, para modelar, digamos, ensayos hasta que se tiene hasta que se tiene éxito. Entonces, digamos que aquí éxito es, digamos, yo estoy enfocado en que dé cara, entonces va a ser algo exitoso cuando me da cara, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a usar esta variable aleatoria justo para eso, ¿ya? Para modelar cuando un número de ensayos siguen haciéndose hasta que me da, digamos, éxito en este caso, la primera cara. Ya, entonces, esto puede usarse, digamos, cuando uno también quiere modelar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo uno espera hasta que suceda algo y donde suceda algo es, pues, el éxito, ¿no es cierto? El evento exitoso, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo la probabilidad de que mi variable aleatoria en este caso me dé un valor K? Entonces, esto significaría que yo tengo que hallar la probabilidad de que mi variable aleatoria X sea igual a K. ¿Qué significa eso? Que voy a hallar la probabilidad, entonces voy a mi espacio muestral y tengo que hallar la probabilidad de cadenas de este estilo, ¿no es cierto? De símbolos, en este caso de letras, tales que las primeras K-1 sean las primeras K-1 letras sean cruz y la Késima sea cara. Entonces, miren, aquí tengo K-1 más yo tengo aquí K-1 elementos más un elemento, tengo aquí K elementos, ¿no es cierto? Ya, entonces, la cuestión es que yo lo que voy a tener que encontrar es cuál es la probabilidad de que se dé una cadena que tenga esta forma, ¿no es cierto? ¿Ya?
Entonces, ¿cómo haría yo eso? Miren, aquí, ¿cuántas veces están cruz? ¿Sí? Entonces, digamos, cada ensayo es independiente del siguiente, ¿no es cierto? Aquí también. Entonces, digamos, yo estoy viendo un evento en el que en la primera ensayo me da cruz, el segundo ensayo cruz, el tercer ensayo cruz, así hasta llegar al ensayo K'ésimo menos uno, me da cruz, y en el ensayo K ya me da cara, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto significaría que yo voy a calcular la probabilidad del evento T, intersección T, intersección T, intersección T, cuántas veces, K menos 1 veces, y de ahí intersección H, donde, digamos, cada uno de esos eventos T unitarios y el evento H unitario son disjuntos. Entonces, yo puedo usar aquí la regla de, digamos, donde multiplico, ¿no es cierto? Es la definición de mis probabilidades independientes, y lo que haría es multiplicar la probabilidad de cada uno de estos. Entonces, la probabilidad de que me dé T, yo sé que es 1 menos P. La probabilidad del siguiente P, del siguiente T, es 1 menos P, y así, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener multiplicados entre sí 1 menos P, ¿cuántas veces? K menos 1 veces. Por eso tengo 1 menos P elevado a la K menos 1. Y luego, el siguiente es el H. Sí, el siguiente valor que me interesa aquí es el H. Y la probabilidad de H es justo P, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que me dé un X igual acá, en este caso, corresponde a calcular esto, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo va a lucir aquí? ¿Cómo luce aquí el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico de mi PMF. Entonces, digamos, la probabilidad de que X sea 1, es decir, que me dé cara en el primer ensayo, esto es P, ¿sí? Miren, esto es lo que estoy diciendo. La probabilidad de que me dé cara es P, ¿sí? ¿Ya? Ahora, la probabilidad de que me dé cara en el segundo ensayo, ¿sí? Sería esto de aquí. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo simplemente esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pongo? En vez de K pongo 2, entonces tengo 1 menos P elevado a la 1 por P, ¿sí? En vez de K estaba el 2, entonces 2 menos 1 es 1. Luego, digamos, en el tercer ensayo, lo que cambia es que aquí el K, que es este 3, son los distintos valores que va tomando mi X, ¿sí? Los distintos valores que va tomando mi X mayúscula, ¿sí? Ya, y entonces, digamos, para el X1, el X2, el X3, digamos, las probabilidades están aquí y la forma sería esta, ¿ya? Hay un caso particular, digamos, que nos puede ser aquí más bien molesto, ¿no es cierto? Esto, que el caso en el que todas las infinitas lanzamientos me dan cruz, ¿ya? Entonces, digamos, esta probabilidad va a ser cero, ¿ya? Una forma de mostrar eso es que, digamos, la probabilidad de esta de ley va a ser menor, si la probabilidad de que me dé una serie infinita de test, nada más sin un H, va a ser menor a la probabilidad de esto, cuando yo no considero una cantidad infinita de test, sino simplemente una cantidad finita de test. Es decir, estoy considerando aquí una cadena de test, pero finita, y aquí una cadena de test infinita. De ley, esta probabilidad va a ser mayor que esta de aquí. ¿Por qué? Porque miren que como los eventos son independientes, entonces yo tengo que multiplicar un valor fraccionario, ¿no es cierto?, por cada cruz que me da. Es decir, yo voy a tener un valor que está voy a tener que multiplicar un valor, una fracción, un valor que está entre 0 y 1, que va a ser el valor de probabilidad que tiene T, una vez, después otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no es cierto? Si yo multiplico infinitos de esos valores, de ley voy a tener un número más pequeño que si yo multiplico un conjunto finito de esos valores, cuáles los asociados a cada uno de las cruces, ¿no es cierto? De los valores de probabilidad asociados a cada uno de que me dé cruces, ¿ya? Entonces, en este caso, la probabilidad de que me den K veces T va a ser 1 menos P elevado a la K, ¿sí? Ya, ahora, esto de aquí, ¿qué tal si es que yo el número K lo voy aumentando, 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 haciendo que tienda, se haga cada vez más grande, ya que tienda al infinito? Entonces, digamos, esto de aquí, como es un número que está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Todo está, que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque el P es mayor que 0 y menor que, digamos, en general sería mayor que 0 y menor que 1, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí que todo esto va haciéndose más chiquito, más chiquito, más chiquito y tendiendo a 0, es decir, que cuando K tiende a 100, entonces esta probabilidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque esta probabilidad es chiquitita y siempre va a ser más y más y más chiquita, y esto es aún menor que esta probabilidad, entonces digamos esta probabilidad de aquí tiende a 0. ¿Ya? Aquí es donde, en esta parte, donde ya se junta la parte de la estadística descriptiva con lo que hemos estado viendo, ¿ya?
Entonces, miren, esto de expectation, ya en inglés, ¿no es cierto? Es lo que se le llama en español esperanza matemática, ¿sí? Y la esperanza matemática es el promedio o la media, ¿sí? De una variable aleatoria, ¿ya? Entonces, esta medida de posición, de esta medida de tendencia central, ¿no es cierto? Que vimos, no de posición, sino más bien de tendencia central, que era, ¿no es cierto?, el promedio, la media, ¿no es cierto? Esta es en la que, en estadística, ¿no es cierto?, en la que vamos a llamar, en el caso que estamos analizando una variable aleatoria, le vamos a llamar esperanza matemática, ¿ya? Entonces, para analizar esto, pensemos en lo siguiente. Si pensemos que tenemos un juego y que lo jugamos 1000 veces y que es un juego de azar, ¿sí? Y digamos que en el juego de azar, yo gano, por ejemplo, uno o gano dos o gano cuatro, supónganse dólares, ¿sí? Y yo gano eso. ¿Cuál es la probabilidad de que gane uno? ¿Sí? Entonces, en este caso, mi variable aleatoria va a ser este que gano 1, 2 o 4, ¿no es cierto? Toma los valores 1, 2 o 4. ¿Con qué probabilidad, digamos, se da el valor 1? Con una probabilidad de 2 sobre 10, esta probabilidad, ¿con qué probabilidad se da 2? Pues da 5 décimos. ¿Y con qué probabilidad se da el valor 4 de mi variable aleatoria? Se da, en este caso, con 3 décimos. ¿Ya? Esto es algo que ustedes, digamos, viene en el problema de dato, por decirlo así, ¿ya? Ahora, si nosotros usamos una noción frecuentista acerca de las probabilidades, recuerden, las probabilidades desde el punto de vista puramente matemático es un número asociado, digamos, a un evento, de manera que este número cumple con los tres axiomas de la probabilidad, ¿no es cierto? Que la probabilidad, o sea, este número tiene que ser tal que la probabilidad, ¿no es cierto?, del espacio muestral sea 1, que, digamos, cumpla con la propiedad de aditividad, que si es que yo tengo la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos, eso va a ser la probabilidad de un evento más la probabilidad del otro evento, ¿sí? Y además que la probabilidad sea mayor o igual que cero, ¿no es cierto? Ya. Entonces, digamos, desde el punto de vista puramente matemático, la probabilidad sería eso, pero nosotros para usarlos en la ingeniería y en el mundo, para predecir cosas del mundo concreto, entonces necesitamos asociarle conceptos de este número. Y uno de estos conceptos, digamos, es que la probabilidad lo que hace es reflejar, ¿no es cierto? Este número lo que hace es reflejar qué creemos que va a pasar, ¿sí? Nuestras creencias, ¿sí? Ahora, nuestras creencias pueden, por ejemplo, estar modeladas, ¿sí? O, digamos, motivadas por cuán frecuente ha sido que un evento suceda, ¿ya? Entonces, como en alguna sesión de preguntas expliqué, supónganse que ahorita ya, el piso está aquí, yo creo que es muy, muy probable que siga aquí las siguientes horas, ¿ya? ¿Y cómo puedo yo decir eso, ya? Y que no de repente desaparezca el piso, porque tengo esta como certeza, ¿ya? Y tengo esta creencia que es casi para mí una certeza, digamos, que el piso seguiría ahí, ¿ya? Habría una probabilidad súper diminuta que pase algo completamente extraño que ni siquiera soy capaz de concebir y el piso desaparezca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sabe eso? Porque, digamos, he tenido varios ensayos, digamos, ya algún tiempo en este planeta Tierra viviendo, en el que, digamos, el piso no desaparece espontáneamente, ¿cierto? Ya, entonces, es muy frecuente, algo que veo con bastante frecuencia que sucede, entonces, yo pienso que va a seguir pasando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ya, que puse la otra vez en una sesión de preguntas, si es que no la vieron, me refería a esto, ya me refería a que si ustedes salen a correr y digamos 5 veces a la semana, entonces, y notan que ya a los 15 minutos están cansándose, la mayoría de 4 de los 5 días salen a correr, se cansan a los 15 minutos. Entonces, digamos, la siguiente semana, pensarán que, digamos, al menos 4 veces de los 5 días se cansarán a los 15 minutos. Ya pensarán que si eso ha venido ocurriendo los últimos años o los últimos meses va a seguir pasando, ¿no es cierto? Entonces, digamos, una forma de motivar nuestras probabilidades, nuestras creencias acerca de qué es más posible, más probable o no que pase, está motivado muchas veces en base a cuán frecuentes han venido siendo registrados, digamos, ciertos resultados en comparación a otros, ¿no es cierto? Ya, entonces esto es como tener una visión frecuentista acerca de la probabilidad y como les había mencionado en algún video,
no es la única visión acerca de la probabilidad, porque, digamos, a veces queremos intuir o proponer una probabilidad, tan probable es que suceda algo, de lo cual no se ha tenido suficientes registros antes como para podernos dar qué tan cuenta de que, como para podernos darnos cuenta qué tan frecuente es que eso sucedió antes y con eso basarnos y seguir diciendo que con la misma frecuencia va a seguir pasando en el futuro, ¿sí? Entonces, esa es la única razón, digamos, porque hay esta otra visión de la probabilidad, esta otra posibilidad, ¿no es cierto?, de asociar un concepto a este número llamado por probabilidad, en la que no siempre o la probabilidad no está abarcada por esta noción de cuán frecuente es que pase algo, ¿no? Pero en este caso, aunque no está la noción de probabilidad abarcado por qué tan frecuente ha sido que haya sucedido algo, no abarca ese concepto, el concepto de probabilidad, pero también puede usárselo así y lo vamos a usar así en este caso, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa si es que yo tengo, si alguien me dice que tengo una probabilidad 2 sobre 10, ¿ya? Entonces, si alguien me dice que hay una probabilidad 2 sobre 10 de que algo suceda, ¿sí? A esta fracción yo la voy a multiplicar por 10 y le voy a dividir para 10, ¿ya? Entonces, en pocas estoy multiplicando por un 1 inteligente, ¿no? Lo que hice fue, ya, bueno, sí creo que se dan cuenta que hice multipliqué por esto. Entonces, esto de aquí es un 1 inteligente, ¿no es cierto? Y esto en pocas me sale 20 sobre 100. ¿Ya? ¿Por qué quise ponerlo así? Porque, digamos así, es más fácil entender a qué me refiero con qué tan frecuente es. ¿Por qué? Porque miren, esto de aquí en pocas es el 20%. Porque recuerden que les dije que, miren, este 20 sobre 100 a su vez es escribir 20 por 1 sobre 100, ¿sí? Y esto de aquí, el 1 sobre 100, es lo que reemplazamos con el símbolo este. Este símbolo es lo mismo que poner 1 sobre 100. Entonces, ¿qué pasa que yo diga 20%, ¿sí? En este caso, ¿sí? Que, regresando a nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Yo diría que el hecho de que me dé mi x1, ¿no es cierto? La posibilidad de que mi variable aleatoria sea 1, tiene una probabilidad de 2 sobre 100. Que en términos de porcentaje yo diría que, bueno, esto significa que yo, el 20% de las veces voy a tener 1, ¿ya? Si yo juego 1000 veces, si el 20% de 1000 veces son 200 veces. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Fíjense, tengo una tabla de frecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esto yo estoy diciendo que estoy como yo generando una especie de tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque yo digo de mi variable aleatoria, cuando mi variable aleatoria toma el valor 1, ¿qué tan frecuente es? Es 200 veces frecuente, ¿no es cierto? Ya. Ahora, haciendo lo mismo para esta y para esta probabilidad. ¿Qué significaría que el 2 tenga una probabilidad de darse de 5 sobre 10? Sí, eso significaría, o podría ser reexpresado más bien, diciendo que la probabilidad sería del 50%. ¿Qué hice? Multipliqué por 10 en el numerador y por 10 en el denominador y entonces me queda 50 sobre 100 y 50 sobre 100 es simplemente el 50%. ¿Qué significa que el 50% de las veces haya obtenido 2? Que de las 1000 veces que jugué, el 50% son 500 veces. Entonces yo digo que 2 obtengo aproximadamente, ¿no es cierto? Que el 2 obtengo 500 veces, ¿no es cierto? Y haciendo lo mismo con el 4 y la probabilidad de 3 décimos, me doy cuenta que el valor 4 de mi variable aleatoria la obtengo 300 veces. Entonces, miren, esto de aquí correspondería a la columna de frecuencias absolutas y esto de acá correspondería a la columna de variables, de valores que toma mi variable aleatoria, ¿no es cierto? En este caso de mi variable aleatoria discreta, ¿sí? Ya, entonces aquí está escondida, camuflada, ¿no es cierto? Una tabla de frecuencias, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que a mí me gustaría, ¿no es cierto?, encontrar, digamos, la media de estos datos y para sacar la media de estos datos, lo que yo haría es justo sacar el promedio. Miren, el 1 se repite 200 veces, el 2 se repite 500 veces, el 4 se repite 300 veces, entonces pongo 200 veces 1 más 500 veces el 2 más 300 veces el 4 y todo esto divido para el número de veces que jugué, ¿ya? Entonces, miren, esto de aquí, que es sacar el promedio, ¿sí? Sumo 200 veces 1 porque hay 200 números, 200 veces 1, justo el 2 se repite 500 veces, entonces pongo 500 veces 2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto de aquí es sacar el promedio. Miren, esta forma de sacar el promedio, yo la puedo reexpresar así, ¿no? Miren, yo pongo, ajá, ya, voy a mostrarles en mi pizarra. Ajá.
solo voy a copiar estos números, ¿no es cierto? 1, 200, luego tengo aquí 2, 500, y luego tengo aquí más, perdón. Ya sé que no están viendo, ya les voy a mostrar, ¿sí? Tranquilidad. Ajá, acá. Y ahora sí. Ya, solo me demoré copiando esto, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros es como que tenemos esta tabla de frecuencias, ¿no? 1, 2 y 4, y esta es, digamos, mi variable X aleatoria, ¿no es cierto? Y estas son las frecuencias absolutas, en este caso 200, ¿sí? En este caso 500, en este caso 300, así. Ya. Ahora, la cuestión es cómo yo saco el promedio, ¿no es cierto? Entonces tengo que al 1 sumar 200 veces 1, 500 veces 2, 300 veces 4. Es decir, sumo todos los valores que me dieron, ¿no es cierto? Y esto divido para mí, ¿ya? Entonces, ahora, miren, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Esto de aquí, supónganse que le llamo A, este de aquí le llamo B, ¿no es cierto? Este de aquí le llamo C, y hay una propiedad que he venido usando constantemente, esta de aquí le puedo llamar D. ¿Y qué es? Que si yo tengo A, B más C y todo esto para D, yo le puedo expresar como A sobre D más B sobre D más C sobre D, ¿no es cierto? Ya, y miren, ustedes pueden comprobar esto si es que ven de derecha a izquierda, suman esto, pues les da esto. Ya, entonces voy a aplicar esta propiedad, ¿no es cierto?, a esta fracción. Por lo tanto, yo tendría que esta fracción de aquí es lo mismo que tener, digamos, 1 por 200 sobre 1000, ¿sí? Ya. Luego tendría más 2 por 500 sobre 1000, ¿sí? Luego tuviera más 4 por 300 sobre 1000, ¿sí? Ya, y entonces ahora, esto claro, ustedes pueden darse cuenta que es como que yo puedo sacar el 2, aquí puedo sacar el 1, así, y el 4 puedo sacarle así. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican el 2 regresa al numerador, el 1 regresa al numerador y el 4 que estoy multiplicando será por la fracción. Cuando se multiplica regresa al numerador. Eso. Y ahora fíjense en aquí, yo puedo simplificar este 0 con este 0, este 0 con este 0, este 0 con este 0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? Que esto era la probabilidad de que me dé mi variable x igual a 1. Miren, esto de acá es justo la probabilidad de que me dé mi x igual a 2. Y esto de aquí es mi probabilidad de que me dé mi x igual a 4. ¿Sí? Entonces, en pocas, lo que yo estoy sumando aquí, miren, si yo ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues uso uno de los posibles valores que puede tomar o considero uno de los posibles valores que puede tomar mi variable aleatoria y le multiplico por la probabilidad que tiene de darme eso, más el otro posible valor que puede dar mi variable aleatoria por la probabilidad que tengo que me dé ese valor, más otro valor de aquí, ¿no es cierto?, que me puede dar mi variable aleatoria por la probabilidad de que me dé eso. Eso de ahí es justo la forma de sacar el promedio también. Entonces, todo eso se puede resumir en esta fórmula. ¿Sí? La fórmula de mi promedio, que en este caso se llama esperanza matemática, se puede resumir justo en esta fórmula de aquí. Miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando, ¿no es cierto? Voy a tener varios sumandos de esta forma, donde tengo uno de los posibles valores que va a tomar mi variable aleatoria por la probabilidad de que se dé ese valor, por la probabilidad de que mi variable x me dé justo el valor que está aquí, ¿sí? Entonces, el valor por la probabilidad de que se dé ese valor, ¿no es cierto? Miren, aquí. Ajá. Entonces tengo el valor por la probabilidad más el otro valor por la probabilidad de que se dé esto más el otro valor por la probabilidad de que se dé eso. En pocas es lo que estoy escribiendo acá. Entonces, esta va a ser, digamos, ahora una forma más óptima de hallar los promedios o de expresar los promedios, ¿sí? Entonces, estos promedios, como les digo, se les llama ya más apropiadamente esperanza matemática y la fórmula para hallar la esperanza matemática sería esta, ¿sí? Listo. Entonces, lo que sí es que miren, en estas sumatorias, tal como le escribe el profe del MIT, no tiene un límite superior. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aquí ustedes pueden hacer el X variar o sea, que vaya que abarque todos los elementos, ¿no es cierto?, de los posibles valores que puede tomar X. Pero supónganse que su variable X puede tomar infinitos elementos. Entonces, esta sumatoria de aquí va a ser infinita, esta sumatoria, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa cuando es infinita? Sí, en efecto, se mantiene esta
definición de la esperanza matemática de mi variable aleatoria X, sí, se la mantiene. Solo que hay que tener en cuenta una cosa técnica y es esta, ¿ya? Que cuando nosotros planteamos que esto se mantiene para el caso en el que yo tengo infinitos valores que puede obtener mi variable aleatoria, lo que se tiene que cumplir es esto, ¿ya? Que esto se le llama convergencia absoluta. En pocas, que esperamos que cuando se toman estos valores siendo positivos, ¿sí? Esta sumatoria nos dé un número concreto y no el infinito, ¿ya? Eso nomás. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos dan estas variables, estas esperanzas matemáticas para nuestras distintas variables, ¿sí? Entonces, en el caso de mi variable aleatoria de Bernoulli, ¿cierto? El valor esperado sería, digamos, miren, esta variable solamente puedo tomar dos valores, 1 con una probabilidad de P y 0 con una probabilidad de 1 menos P. Entonces, esta sumatoria sería 1 por P más 0 por 1 menos P. Por lo tanto, la esperanza matemática en las variables aleatorias de Bernoulli me da la probabilidad P, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, si es que nosotros usamos mi variable aleatoria X de Bernoulli, ¿no es cierto?, como un indicador de que se da el evento A, ¿sí? Y donde el evento A tiene una probabilidad P minúscula de suceder, ¿no es cierto? Entonces, en pocas, la media, ¿sí? De la X, que en este caso es el indicador del evento A, va a ser la probabilidad justo del evento A, que es P, ¿sí? ¿Ya? Luego, ajá. ¿Cuál sería en una variable de distribución uniforme, ¿sí? El valor medio? Entonces, veamos. Supónganse que yo tengo, digamos, como elementos de mi espacio muestral y por lo tanto como eventos unitarios y por lo tanto como valores posibles de mi variable aleatoria, los elementos que van desde 0 hasta n, los números enteros que van de 0 hasta n, ¿no es cierto? De 1 en 1. Entonces 0, 1, 2, 3, así hasta llegar a n, ¿sí? Aquí, miren, la probabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos tengo aquí? ¿Cómo yo haría eso? El valor inicial es A, el valor final es B, como mencioné antes. Yo lo que tengo que poner en el denominador es B menos A más 1. Entonces, N menos 0 más 1 es N más 1 en el denominador. Entonces, la probabilidad que tiene cada uno de estos valores, la probabilidad que tiene de que me dé mi variable aleatoria 0, 1, 2, así hasta n es la misma y es esta, 1 sobre n más 1, ¿sí? Entonces la gráfica resulta de esta forma ya. Por la definición de mi esperanza matemática, lo que yo haría es tomar un valor de mi variable aleatoria y lo multiplico por su probabilidad del otro valor y lo multiplico por su probabilidad y así, etcétera, ¿ya? Hasta que llego al elemento enésimo y le multiplico por su probabilidad, que va a ser esta, y es la probabilidad que tienen todos, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar factor común 1 sobre n más 1. Saco esto y me queda 0 más 1 más 2, así hasta n, ¿no es cierto? Ya, esta sumatoria de aquí corresponde a una serie aritmética, ¿ya? Entonces, digamos, una serie aritmética. Recuerdan que algún rato les hablé de una serie geométrica. En este caso tengo una serie aritmética. Una serie aritmética es aquella en la que el sumando siguiente se obtiene a través del sumando anterior, sumándole al anterior un número con un número, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo el 1 sumándole al 0, 1. Yo voy a tener el siguiente en esta serie, que sería el 2, si es que al 1 le sumo 1. Yo voy a tener otro que sería el 3, que se obtiene si es que al 2 le sumo 1 y así, ¿cierto? Entonces, toda esta serie, todos estos sumandos se producen bajo esa regla. Ya, hay unas fórmulas, así como la sumatoria de la serie geométrica, hay una para la sumatoria de la serie aritmética y esa fórmula es esta de aquí, donde n es el número de elementos, ¿sí? Este valor de aquí me da el valor total de esta sumatoria que está aquí, ¿ya? Entonces, este término de aquí es el mismo término que está acá. Este término de aquí se reemplaza por la suma de una serie aritmética y como ven, el valor final que me da es, si yo simplifico esto con esto, me da n medios. Es justo, digamos, apunta a la mediana, ¿sí cachan? Y en este caso, la esperanza matemática, que es la media, entonces apuntaría también a la mediana, ¿sí? Listo. Ya, ahora, ajá. Ya, simplemente, digamos, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?
Entonces, supónganse que tienen n estudiantes y que el peso del estudiante x yésimo van a ver desde x1 hasta x sub n estudiantes. El peso está dado, perdón, va a haber desde 1 hasta n estudiantes, entonces, digamos, el peso del estudiante 2 se llamará x2, el peso del estudiante n se llamará xn, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es escoger un estudiante al azar y todos, digamos, son igualmente probables de ser escogidos, ¿sí? Y nuestra variable aleatoria va a ser de ese estudiante decir el peso, ¿no es cierto? Tal como planteamos en la diapositiva del inicio. Tengo estudiantes, ¿no es cierto? La forma de escoger a los estudiantes fue dándoles pelotazos en este caso, ¿no es cierto? Y la cosa es que mi variable aleatoria peso lo que hace es tomar un estudiante y devolvernos un número y ese número es el peso de esa persona, ¿ya? Entonces, ya mismo, espera. Ya, entonces, un ratito, ya. Entonces, simplemente en este caso, si yo quiero saber cuál es la esperanza, ¿no es cierto? Matemática, la esperanza de mi variable aleatoria, es simplemente, miren aquí, la probabilidad de elegir a alguno de sus estudiantes es 1 sobre n, la probabilidad de que se dé el peso de esa persona va a ser 1 sobre n. Entonces, la esperanza es simplemente el peso particular de la persona yésima multiplicada por la probabilidad de haber elegido esa persona yésima o multiplicado por la probabilidad de haber obtenido ese valor de peso, sí que en este caso es 1 sobre n. En pocas simplemente está aplicando aquí a un ejemplo en concreto, ¿ya? Listo, ahora digamos algunas propiedades que deberíamos conocer acerca básicas de las o elementales de las esperanzas, ¿sí? Y la cuestión es que miren, por definición, ¿no es cierto? Mi esperanza de la variable x, se la nota de esta forma, va a ser una sumatoria que a lo largo de todos los valores que puede tomar mi variable x multiplicado por la probabilidad de cada uno de esos valores. Eso es lo que me dice esto, ¿no es cierto? El valor por la probabilidad de que la variable x tome ese valor, ¿ya? Y como esto es positivo y esto es positivo, entonces este producto y esta sumatoria me van a dar positivos. Entonces, por eso, si es que, digamos, tenemos que los valores, ¿no es cierto? ¿Por qué dije que esto es positivo? Porque aquí está, en el caso de que los valores que toma mi variable aleatoria sean positivos, pues la esperanza también va a ser positiva. Si es que es 0, entonces la esperanza también sería 0, ¿ya? Luego, si es que los valores de mi variable aleatoria están entre un valor A y B, pues la esperanza matemática también estará entre A y B, ¿ya? Estas diapositivas les voy a subir para que puedan examinar las cuestiones que no hayan entendido o que están aquí de las que no he hablado, ¿sí? Entonces, la prueba de esto es simple y la pueden ver ahí. Pero ahorita por cuestiones de tiempo no voy a abordar eso, ¿sí? Entonces, ahora, supónganse que tienen, digamos, una constante como variable aleatoria, ¿sí? Entonces, si analizamos un caso así raro, ¿no es cierto?, en el que mi variable aleatoria solo podía tomar un número. Entonces, en ese caso, la esperanza es esa misma constante, ¿sí? Y ya, ahora miren, este de aquí es un resultado más interesante, ¿ya? Y, digamos, vamos a llamarle la regla del valor esperado, ¿sí? Esperanza matemática o valor esperado, ¿sí? Ya, entonces, este valor esperado es la media en pocas, ¿sí? Ya para cuando se hacen bastantes ensayos, ¿sí? El valor esperado es la media, ¿sí? Ya, entonces, miren, ¿qué estoy diciendo aquí? Yo puedo calcular el valor esperado o la esperanza, ¿no es cierto?, matemática de una función de mi variable aleatoria. ¿Cómo calculo esto? ¿Sí? Entonces, la forma de hacerlo, si digamos yo le llamo o yo genero una nueva variable aleatoria, que en este caso se llama y, en base a mi variable aleatoria x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es que yo en pocas estoy pidiendo la esperanza matemática de y? Puedo, ¿cómo la calcularía? ¿Ya? Entonces, miren qué es lo que voy a hacer. Supónganse que, digamos, mi variable aleatoria x está aquí los valores que pueden tomar. Puede tomar el valor 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y mi variable aleatoria y puede tomar estos valores, 2, 3, 4 también, ¿cierto? Estos valores en general. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función g? La función g toma los valores de x y les asigna a cada uno de estos una respuesta, un número, ¿cierto? Una imagen. Y las imágenes de la función g van a ser justo los valores de mi variable y.
Entonces entra a mi máquina matemática G, le ingresa uno de los valores de mi variable aleatoria X, en este caso el valor 5, y le devuelve el valor 4. Eso es lo que hace esta máquina matemática. Le ingresa el 4 y le regresa el 4. Le ingresa el 3 y le regresa el 3. Le ingresa el 2 y le regresa el 3. Sí, esto es lo que hace mi máquina G. Y estos valores de aquí son ahora mis variables Y, ¿sí? Los valores que puede tomar mi variable aleatoria, que ahora le llamo Y. Sí, van a tomar los valor 3 y va a tomar específicamente en este caso el valor 4, ¿ya? Listo, entonces, ahora, ¿cómo yo saco la esperanza matemática de Y? Pues simplemente tendría que multiplicar 3 por la probabilidad de que me dé 3 y 4 por la probabilidad de que me dé 4, ¿no es cierto? Ya, entonces, la esperanza de Y, de mi variable Y, va a ser justo los posibles valores que puede tener Y por las probabilidades de cada uno de esos valores, ¿no es cierto? De que mi variable Y mayúscula tenga justo el valor Y que está aquí, eso es lo que quiere decir esta expresión matemática de aquí. Entonces, lo que haría es tomar el 3 y multiplicarle por la probabilidad de que me dé 3. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé 3? Bueno, yo puedo saber esa probabilidad fijándome en la probabilidad de que me dé en mi variable X 3 y 2, ¿sí? Porque a mí me da 3 cuando mi variable X me da 3 en Y, cuando mi variable X me da 3 o cuando mi variable X me da 2. Entonces yo saco la probabilidad de que mi variable X dé 2 y mi probabilidad de que mi variable X me dé 3. Sumo esas probabilidades y eso va a ser la probabilidad de que mi variable Y me dé 3, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable Y dé 3? Pues miren, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable X de 2? Pues de 0,1. La probabilidad de que mi variable X de 3, pues de 0,2. Entonces, mi probabilidad de que mi variable Y me dé 3, en este caso va a ser 0,1 por, más 0,2. Sí, más 0,2. Entonces, este 3 lo multiplico por esta probabilidad de que me dé este 3 en Y, que es 0,1 más 0,2. Y lo mismo hago con 4. Miren, 4 lo puedo obtener en dos casos. Mi variable Y puede tener el valor 4 en dos casos, cuando mi X es 4 y cuando mi X es 5. Entonces, la probabilidad de que me dé Y igual a 4 va a ser igual a la probabilidad de que me dé X igual a 4 y X igual a 5. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé X igual a 4? 0,3. Y la probabilidad de que me dé 5 es 0,4. Entonces, la probabilidad de que me dé Y igual a 4 va a ser la suma de 0,3 más 0,4. Entonces, en este caso es 0,7. Por eso, cuando yo saco la esperanza matemática de Y, tengo que multiplicar este valor 4 por esta probabilidad, que es 0,3 más 0,4, ¿cierto? Ya, ahora nosotros lo que podemos hacer es reordenar esto, o más bien distribuir esto por esto, luego esto por esto y esto por esto, y me queda este chorrito de aquí, ¿no es cierto? Ya, ¿qué quiere decir este chorrito de aquí? Es lo mismo que está acá, solo que de esta manera nos damos cuenta, ¿sí? Um, ya. Solo que de esta manera lo que estamos haciendo, digamos, es sugiriendo una forma en la que yo podría calcular la esperanza de Y basado en la esperanza de X, ¿sí? Entonces, miren, la esperanza de Y va a ser igual a la esperanza de G aplicado a X. Si yo explicito esta expresión matemática, esta función, entonces ya estoy hecho, ¿ya? ¿Cuál es? Ya vamos a ver eso en un ratito. ¿A qué me refiero con explicitar esta función? ¿Ya? Entonces, ahora, según esto, miren, este 3 de aquí, que es el valor, uno de los valores de Y, que por lo tanto son las imágenes de la función X cuando toman los valores, perdón, de la función G cuando toma los valores de X, es decir, esta Y de aquí, estos valores en concreto, el 3 y el 4, son las imágenes que le corresponden al G, ¿no es cierto? Es decir, este número 3 es un número en el que se concreta el G. ¿Para qué valores de X? Para el valor 2 y para el valor 3. Entonces yo voy a tener estas imágenes de aquí, miren, tengo una vez y tengo otra vez, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es aquí, sumando estas imágenes, estas las de la Y, que en otras palabras son las G de X, les estoy poniendo como sumandos y, digamos, no están solos en estos sumandos, están multiplicados por algo. ¿Están multiplicados por qué? Por la probabilidad, miren, de que me dé el valor 3 en Y, pero digamos está multiplicado por la probabilidad, en este caso 0,1, ¿sí? Es decir, por la probabilidad de que mi valor X, ¿sí? Me pueda generar el valor 3, ¿sí? Entonces la probabilidad de que mi valor X igual a 2 me dé el valor 3 es 0,1, ¿sí? Y de ahí tengo que, digamos, hay una probabilidad de que mi valor, digamos, 3 en X me genere
mi valor 3 en Y, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad? En ese caso es 0,2, ¿sí? Y luego hago lo mismo con el 4 de aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este valor 4 que aparece aquí y acá, sí aparece dos veces. ¿Por qué? Porque uno podría explicar el porqué de esta manera diciendo que a este 4 le estoy multiplicando por la probabilidad de que el X me genere el 4 a través de el valor X igual a 4, ¿sí? Ya. Y la probabilidad de que el X igual a 5 me genere el valor Y igual a 4. ¿Cuál es esa probabilidad? Es 0,4. Sí, entonces aquí se equivocó el profe, digamos aquí es 0,4 en vez de 0,5, ¿ya? Listo. Entonces, visto de esta forma, yo tranquilamente podría decir que yo puedo calcular la esperanza de mi función y, donde y es, donde de mis valores y, donde y son una función de x, usando este truco. Ya, entonces, ¿a qué me refiero con usando este truco? Ya, entonces aquí parece que está más difícil de lo que en realidad es, ya. Entonces, supónganse que, miren, yo quiero llamarle y, digamos, a x al cuadrado, ¿sí? Mi g, en este caso, es elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, elevar al cuadrado, ¿a qué? Los valores que tiene x. Entonces, supónganse que x es en este caso 2, ¿no es cierto? O 1, ya. Bueno, ya 2. Entonces, digamos, mi y en este caso es 4, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es sacando la esperanza de una función de x, ¿sí? Y esto es simplemente escribir, explicitar la función de x, es decir, poner aquí la g de x, en este caso la g de x es que a los valores que puede tomar mi variable x mayúscula, esos valores se llaman x minúscula, yo los voy a elevar al cuadrado, eso estoy haciendo. Entonces, lo único que hago es, otra vez, este g de x explicitarlo. Yo ya sé que es elevar al cuadrado, entonces le elevo al cuadrado. Y luego, digamos, multiplico por las probabilidades de que me dé cierto valor x. ¿Sí? Entonces, fíjense en que yo aquí, cuando uso esta fórmula, lo que me está diciendo es que yo voy a hallar la esperanza de una función, de un valor y, donde este y es una función de x, y la forma de hacerlo es simplemente escribiendo la y en términos de la x. ¿Por qué? Porque mi sumatoria solamente necesita correr a lo largo de los valores que toma x. ¿Sí? Entonces, digamos, supónganse que el x puede valer 1. Entonces, cuando x vale 1, tendría 1 al cuadrado y que esa probabilidad, y tengo que multiplicar por la probabilidad de que el x me dé 1, no por la probabilidad de que el y me dé algo, ¿sí? Como yo intentaba hacer aquí, o como también podría hacerlo aquí, ¿sí? La esperanza de y, por la definición, serían los valores de y por la probabilidad de que me den esos y. Pero si es que el y puede venir en términos de x, entonces prefiero dejar todo en términos de x. Entonces, digamos, supónganse que estos valores de y los obtengo si yo elevo al cuadrado a la x, entonces pongo aquí de manera explícita x al cuadrado y ahí mi sumatoria ya tiene que correr ya no sobre los valores o ya no va a considerar los valores de y como aquí, sino los valores de x. ¿Ya? Eso, nada más. ¿Ya? Y bueno, esta es simplemente una propiedad que se va a repetir una y otra vez y es que ustedes van a sacar el valor esperado de digamos, por ejemplo, una función de este estilo, que es una función lineal, una constante por la variable x más otra constante, y esto al final de cuentas es lo mismo que multiplicar esa constante por la esperanza de x más b. Entonces aquí hay un ejemplo, supónganse que el salario inicial que tienen es el valor x, ¿sí? Y la forma de sacar el promedio de x sería e de x, ¿no es cierto? Pero supónganse que les dan un aumento, entonces el aumento es tal que les duplican el salario anterior y les dan $100 más. Entonces, digamos, ahora, ¿cuál es el promedio de, o el valor esperado de, digamos, los sueldos? Entonces sería el valor esperado de Y, pero yo sé que Y es 2x más 100. Ya, entonces, usando esta propiedad, yo puedo decir que el valor esperado es simplemente 2 por el valor esperado de todo esto, es simplemente 2 por el valor esperado de la X más del 100. Eso es lo que dice esta propiedad. Ya, listo. Entonces, bueno, en este caso, solo en este caso, que es un caso excepcional, uno puede terminar diciendo que justo, miren, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto de aquí es un g de x, es una función aplicada a x, entonces estoy sacando la esperanza del g de x. Y en este caso, esa g de x, ¿qué es? Es una función que dice que es una función, es una serie de órdenes, ¿no es cierto? Que dice, coja un número a, aplíquelo a una variable y súmele el número b. Entonces, lo que me está diciendo esta cosa en azul es que, digamos, la esperanza de el g de x, que donde el g de x explicitado es esto, ¿no es cierto? Es lo mismo que aplicar la orden g, pero a la esperanza de x. ¿Por qué?
Porque la orden G es, tome un número, en este caso era el número A, y multiplíquelo por lo que está en el argumento. Entonces lo que hago es multiplicar A por el argumento del G, que en este caso es la esperanza de X, y súmele B, eso es lo que me dice la función G, y eso es lo que termino haciendo, ¿no? Sumándole B. Entonces, lo que dice en este caso es que, solo en este caso, cuando digamos la función G es lineal, es decir, es igual a A por la variable más B, donde A y B son constantes, ahí se puede hacer esto. Miren, es como que intercambio, el L meto y el G le saco, ¿sí? Ya. Eso es todo lo que quería contarles. Por favor, miren este video, traten de entenderlo y estoy ahí para ayudarles. Ya saben, hasta el final del curso estaré en los martes y los jueves de 11 a 1 y de 3 a, perdón, de 11 a 1 a las 11 y a las 3, ¿sí? El martes y el jueves. Hay esas dos sesiones de preguntas. Entonces ahí nos vemos, que les vaya bien.